la situación del trabajo infantil en Iberoamérica? La Organización Internacional del Trabajo nos da un panorama sobre este tema. Llega a Latinoamérica una serie de televisión protagonizada por 7 jóvenes con síndrome de Down. Exhiben en Bellas Artes el legado del arquitecto mexicano David Muñoz Suárez. Violencia psicológica en el noviazgo, la más común en nuestros días, señala experta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión, en nuestra sección de entrevista. Es un gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Bienvenidos. Quédense aquí los siguientes 30 minutos, donde tendremos mucha información de tecnología, cultura, salud y medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! El que los niños y niñas se vean obligados a trabajar nos habla de una situación de extrema pobreza que se debe analizar y atender. Veamos un panorama a nivel iberoamericano al respecto. En Iberoamérica, aún hay 12.5 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años que se ven obligados a trabajar y de toda la población infantil, 9.5 millones trabajan en condiciones de riesgo para su salud, su seguridad y su integridad. Esto supone un drama personal para los menores que están trabajando cuando deberían estar estudiando. Es cierto que entre 2008 y 2012 disminuyó en 1.6 millones el número de niños y niñas que se encuentran en situación de trabajo infantil, pero el panorama es delicado, sobre todo en los hogares de ingresos medios y bajos, que son los que presentan más niños en esta condición, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En la región, la participación en el trabajo infantil es mucho mayor entre los niños que entre las niñas, superando en número a estas en todos los sectores. No obstante, las menores son las que están más presentes en formas menos visibles de trabajo infantil, como es el trabajo doméstico en hogares, una actividad que está fuera del alcance de las inspecciones y, por lo tanto, es poco denunciada. Esto hace a las niñas particularmente vulnerables a la explotación y al abuso. Por otro lado, los niños de entre 5 y 11 años son el grupo más numeroso en situación de trabajo infantil, convirtiéndolos en un colectivo vulnerable a los abusos en el lugar de trabajo y cuya educación corre más peligro, ya que se ven alejados aún más del camino hacia un empleo decente en el futuro. A pesar de las mejoras en los datos de trabajo infantil en los diferentes países de la OIT, sostiene que en Iberoamérica hay una deuda con la niñez, ya que no todos los gobiernos se han comprometido plenamente con la lucha con la pobreza infantil, ni han adoptado de manera sostenida políticas específicas para reducirla y prevenirla. Además, entre el año 2008 y el año 2012, se registró un estancamiento en la tasa de niños, niñas y adolescentes involucrados en trabajos peligrosos. Diversos análisis y estudios argumentan que la pobreza es la principal causa de trabajo infantil, y otros identifican la existencia de un ciclo vicioso entre ambas problemáticas. Destaca que la mayoría de los niños involucrados en el trabajo infantil realizan estas tareas para pagar su escuela o sus propios gastos o porque su familia necesita de su trabajo. Aquí mostramos los datos de algunos países de la región. México. El 11.4% de los niños y el 5.8% de las niñas se encuentran en situación de trabajo infantil. Según estudios de la OIT, la mayoría de estos niños laboran en los sectores agropecuario, comercial y de servicios. Además, el 46% de ellos no reciben remuneración alguna. Perú. Los niños ocupados en trabajos peligrosos son el 70% de los que trabajan, con edades de 5 a 17 años. En concreto, el 68.7% tienen de 5 a 11 años, el 69.3% tienen entre 12 y 13 años y el 71.9% tienen entre 14 y 17 años. Además, en el país, uno de los trabajos infantiles que se encuentra en la categoría de empleos peligrosos es la industria artesanal minera. La OIT estima que cerca de 50,000 menores peruanos
participan en dicha industria. Uruguay. Las mediciones de la OIT del trabajo infantil desde la frontera de producción indican que el 9.9% de los niños y adolescentes uruguayos están en esta situación. Por otra parte, el 13.4% de los niños de entre 5 y 17 años realizan trabajos peligrosos. Chile. El 6.9% de los niños chilenos está ocupado en la producción económica. Esto es más de 200.000 menores. De ellos, el 41% tiene entre 5 y 14 años y el 59% entre 15 y 17. Por otro lado, el porcentaje de niños ocupados duplica el de las niñas y esta tendencia se da en su mayoría en los menores que viven en zonas rurales. Colombia. Un total de 1.091.000 menores están sometidos al trabajo infantil, según datos ofrecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Además, unos 541.000 son trabajadores sin remuneración, mientras que 285.000 reciben algún salario como obreros o empleados domésticos y 265.000 son independientes. Esto implica la interrupción del proceso académico o abandono de la escuela, que se traduce en un incremento de la pobreza en la región. Guatemala. Hay 850.000 menores trabajando, y el 70% de ellos se encuentran en áreas rurales y el 60% es indígena. El trabajo de estos menores se concentra en actividades agrícolas, trabajos como ayudantes de autobuses o en la venta clandestina de combustibles. Con tantas opciones que existen hoy en los medios, la inclusión es una característica cada vez más presente en ellos. Y como ejemplo, tenemos la siguiente nota. En su constante búsqueda por presentar a la audiencia de Latinoamérica una perspectiva diferente sobre la vida, un canal de paga estrenará para el público latinoamericano la serie Mi vida con síndrome de Down. Esta serie original inició sus transmisiones el pasado 2 de mayo a través de la señal A&E y expone la historia de 7 jóvenes con síndrome de Down que viven junto a su familia y amigos en el sur de California, Estados Unidos. Exploramos nuevamente formatos diferentes para mostrar la vida real de manera audaz, rompiendo paradigmas con otras perspectivas como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, expresó la mencionada señal televisiva a través de un comunicado. Los protagonistas, que desafían las expectativas de la sociedad, comparten sus pasiones y sueños, exploran la amistad, las relaciones amorosas y la vida laboral. Los padres exponen también su punto de vista y hablan sobre lo que significan sus hijos en su vida, las alegrías y los desafíos que enfrentan para poder ayudarlos a vivir lo más independiente posible. Mi vida con síndrome de Down es estelarizada por Rachel, de 32 años, una joven que trabaja en una compañía de seguros y que sueña con casarse. Sean, de 21, un excelente golfista y gran rompecorazones. John, quien tiene 28 años, un apasionado de la música. Steven, de 24, un aficionado del cine que trabaja lavando platos en un estadio de béisbol y que atiende en un local de comidas. También veremos las historias de Cristina, que con 25 años es una dulce y compasiva joven que trabaja en una escuela secundaria y que adora a su novio. Megan, de 22, una emprendedora de la moda que creó una marca de ropa y que además quiere concretar su sueño de ser productora de cine. Y Elena, de 28, una gran cocinera que abraza a la vida y a la que le encanta bailar y escribir poesía. Para la realización de este programa, la televisora se asoció con Best Bodies International, una organización a nivel mundial sin fines de lucro dedicada a las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Este proyecto busca visibilizar a las personas que viven con diferentes capacidades intelectuales y de desarrollo, añade el citado documento. La edición 31 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara galardonó dentro del Paraninfo Enrique Díaz de León al actor, productor y escritor Antonio Banderas con el Mayagüel de Plata al cine iberoamericano de la mano del rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla. Naturalmente tengo que agradecer esto a todas las personalidades que están aquí, al Festival de Guadalajara y a México, agradeció Banderas. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara
reconoce con el Mayagüel de Plata al cine iberoamericano a singulares personajes de la cinematografía, quienes por su trayectoria han trascendido fronteras y han dejado huella con su obra, tanto en el público como en la industria misma. En España, el comité organizador de los premios Max de las Artes Escénicas ha decidido conceder el Max de Honor 2016 a la actriz Lola Herrera por ser una figura clave en la historia de las artes escénicas. Su amplia trayectoria, dedicación y compromiso con la profesión. El comité señala que decidió hacer público el galardón en un día tan simbólico como el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque Lola Herrera es un firme exponente de la mujer trabajadora. La intérprete recibirá el galardón el próximo 25 de abril, durante la gala de la edición número 19 de los Premios Max de las Artes Escénicas que organiza la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores con la colaboración de la Academia de las Artes Escénicas de España y que se celebrará en el Teatro Circo Price de Madrid. Ima Sumac fue una cantante peruana cuyo excepcional registro vocal de 5 octavas y un estilo único de interpretación le dio un lugar muy especial entre los melómanos. Nacida como Soy la Emperatriz Chávarri del Castillo y conocida en el mundo artístico como Ima Sumac, esta singular cantante se consideraba descendiente directa del último inca Atahualpa de raza indígena. Se dice que de niña trataba de imitar el canto de los pájaros, iniciándose así su pasión por la interpretación. Su primera aparición en la radio fue en 1942 y poco después realiza sus primeras grabaciones discográficas. Al trasladarse con su esposo a Estados Unidos en 1946, inicia una brillante carrera internacional que incluyó giras, discos y películas, cautivando al público por su belleza y dotes vocales. Durante sus últimos años de vida, siguió grabando discos, aunque de manera esporádica, y 2 años antes de su muerte, ocurrida en 2008, regresó a su natal Perú para recibir una serie de condecoraciones del gobierno y otras autoridades y organizaciones culturales. Los restos de Ima Sumac, a petición personal, descansan en Hollywood, lugar donde pasó 60 años de su vida. Actualmente su legado artístico es objeto de culto por su exotismo y originalidad. Con más de 4.000 actividades, entre las que destacaron presentaciones musicales y la 4ª muestra internacional El Cine en la Cumbre, llegó a feliz término el evento Cumbre Tajín 2016 el pasado 21 de marzo. Los asistentes disfrutaron de actividades lúdicas, espirituales, talleres, exposiciones, presentaciones artísticas, muestras y rituales. El Festival de la Identidad distribuyó sus actividades en 3 sedes. El parque temático Taquilsucut, santuario contemporáneo de la civilización totonaca, la zona arqueológica de El Tajín, patrimonio de la humanidad, y el municipio de Papantla, pueblo mágico y epicentro de la cotidianidad totonaca. Como parte de las actividades de la edición 31 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, celebrado en México, la Sala Construye del Museo de las Artes fue escenario de una charla sobre la difusión del cine latinoamericano a través de las plataformas digitales. Directores de cine, productores, actores y público cineasta acudieron al evento en el que se explicó que cada una de las plataformas tiene un estilo, desde su selección para el catálogo de películas que ofrecen hasta su modo de acceso, ya sea gratis o de paga. Señalaron que el fin no es competir entre estas plataformas, sino aumentar el mercado, ofrecer variedad al público cinéfilo y convertir en cinéfilos a los demás. La plática concluyó con el ofrecimiento de formar vínculos entre los asistentes y las plataformas para difundir contenidos cinematográficos de sus países latinoamericanos. El balance justo entre estética y funcionalidad es una cualidad que distinguió a un destacado arquitecto mexicano al cual le hicieron una interesante exposición. Veamos de quién se trata. La exposición, La arquitectura de David Muñoz Suárez y su legado, integrada por fotografías, maquetas y planos, continúa presentándose en el Museo Nacional de Arquitectura en el 3er piso del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
Entre los trabajos de Muñoz Suárez, nacido en San Miguel de Allende, Guanajuato, se encuentra el Centro de Prensa de los Juegos Olímpicos de 1968, el edificio de gobierno de la República Unida de Tanzania, las rectorías de las unidades Azcapotzalco y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, así como de algunas estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Su trayectoria profesional es una historia de trabajo y entrega. Compartió durante la inauguración el también arquitecto Mauricio Muñoz Anchondo, hijo del homenajeado y curador de la muestra. Muñoz Suárez comenzó desde abajo, como peón de albañil, al lado de su padre, mi abuelo, que era maestro de obra, hasta llegar a ser arquitecto y ser reconocido con el premio y la medalla de oro de la Tercera Bienal Mundial de Arquitectura. Otro aspecto fundamental de su vida fue la docencia, que ejerció durante 25 años como profesor en la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó Muñoz Anchondo. El ministro de Cultura de la República Dominicana, José Antonio Rodríguez, presidió el acto de lanzamiento oficial del Año de la Danza, ceremonia efectuada recientemente en el Salón La Rotonda de Bellas Artes, con la asistencia de representantes de las distintas compañías danzarías del país. El objetivo de tal dedicatoria es fomentar la creación de nuevos públicos y difundir la disciplina de la danza a nivel nacional. Durante el acto, Félix Germán, director de Bellas Artes, reveló que en respuesta a la convocatoria hecha por el Ministerio de Cultura a las compañías de todo el país, se recibieron un total de 37 propuestas, de las cuales fueron aprobadas 28, consistentes en 15 presentaciones artísticas y 13 talleres didácticos. Los trabajos de todo el año, según la comisión organizadora, incluyen danza clásica, contemporánea, folclórica, así como hip hop y danza urbana. Además, el presupuesto designado será empleado en la descentralización de las actividades danzarías y el montaje de espectáculos, integrando a las distintas provincias del país. Tras 5 años de sortear una serie de obstáculos legales y un duro juicio durante su defensa por su casa y las tierras que la rodean y que fueron disputadas por la minera Yanacocha, la campesina peruana Máxima Acuña se hizo acreedora al Premio Goldman 2016, el máximo galardón mundial ambientalista. Acuña cuenta que descubrió el coraje después de ver cómo su familia, a más de 4,000 metros de altura en la sierra del país, era reprimida por un contingente policial que le ordenaba salir de su casa porque supuestamente era propiedad de la minera Yanacocha. La minera pretendía adquirir el terreno de Acuña por su ubicación estratégica, ya que está frente a la Laguna Azul, la que sería convertida en un tajo abierto de ejecutarse el proyecto Conga, cuya inversión se estima en unos 4.800 millones de dólares. En 2014, Acuña fue elegida defensora por la Unión Latinoamericana de Mujeres y 2 años después, en un teatro en San Francisco, es que recibe, junto a otros 5 ganadores, el Premio Goldman por su resistencia ambiental. En un noviazgo, ¿cuándo un desacuerdo puede volverse un indicio de violencia psicológica y qué tan común es esto? Veamos lo que nos dice al respecto la siguiente nota. Si voy por la calle y me asaltan, quizá me hieran o me hagan algo más. Aunque esto deja consecuencias graves, es algo que ocurre solo una vez. En la violencia de pareja o doméstica, el enemigo vive conmigo, es parte de mi cotidianidad. En este caso, la agresión no solo es intensa, sino también frecuente. Es un daño sostenido, señala Dolores Mercado Corona, especialista de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cualquier tipo de violencia es dañina, ya sea física, económica o sexual, pero la psicológica es más perniciosa porque hay tensión y miedo de que suceda de nuevo. Es la más común porque es la primera que aparece en las relaciones de pareja. Antecede a otros tipos y pudiera ser un ensayo en el que se aprende a transgredir los límites del respeto y así pasar a otros tipos, agregó la especialista. La violencia psicológica surge de la interacción y es fácil ejercerla porque el instrumento es el propio cuerpo. Gestos o omisión de acciones, y como la mayor parte de las veces es verbal,
se expresa con devaluaciones, insultos, falta de respuesta e ignorar a la persona agredida. Además, no deja huellas visibles y puede pasar tiempo para que el receptor o víctima tome conciencia de que esas acciones son inaceptables. El noviazgo se ubica entre las relaciones en las que hay un contacto psicológico estrecho. La persona se interesa genuinamente por la otra, que la escucha, y con sus acciones la hace sentir bien, hasta que ese vínculo inicial se transforma en amor. Pero en algún momento empieza a cambiar la situación. El mapa deja de ser igual que territorio y hay un conflicto de intereses. Uno quiere o espera una cosa y el otro algo diferente. Se han detectado algunos factores en el origen de la violencia durante el noviazgo, como la necesidad biológica y de apego, el miedo a la pérdida, el querer controlar las actividades personales y sociales de la pareja. Otro factor es no aceptar las diferencias. Para vivir en grupo es importante hacerlo porque son un aspecto positivo que fortalece a la sociedad. Sin embargo, en el noviazgo, por ser tan significativo, uno de los miembros quizá desee que su pareja sea lo más semejante a él, y de ahí nace el deseo de control y la frustración al descubrir que no es como se imaginó. La relación de pareja no es sencilla, y aunque la violencia ocurre a todas las edades, los datos indican mayor incidencia en los grupos de menor edad, dijo la investigadora. El cerebro del ser humano termina de madurar hacia los 20 años, por lo que en la adolescencia aún no se desarrolla el autocontrol emocional y en muchos casos es una etapa emotiva por razones hormonales y sociales. En esas circunstancias ocurre la falta de desarrollo del repertorio social. Las reglas de la convivencia que aprendimos en la infancia rara vez incluyen cómo tratar al otro. Lo que se asimila en el hogar es al observar la relación entre los padres, que no siempre son el mejor modelo. El repertorio social para tratar a la pareja se desarrolla en las primeras relaciones de noviazgo y los antecedentes y experiencias de cada persona influyen en su desarrollo. Las creencias patriarcales sobre la igualdad de las personas son importantes en el surgimiento de la violencia. Según aquellas, los varones mandan y ellas obedecen. Las mujeres son lindas y merecen todo, por lo que ellos deben cumplir sus gustos. Estas reglas culturales fomentan la desigualdad y las expectativas irreales y son origen de comportamientos conflictivos. No estoy segura de que haya alguna forma de evitar la violencia, porque una vez que aparece, tiende a incrementarse. Sin embargo, debemos intentar disminuirla, aconsejó la especialista. Hoy en Horizonte Iberoamericano hablaremos con Ricardo Calderón, director general de CENART, uno de los espacios de formación artística más reconocidos en México. Muchas gracias por recibirnos. Es un gusto, bienvenidos al público de Horizonte Iberoamericano. Les comento que hace 20 años se fundó el Centro Nacional de las Artes con la intención de conjuntar en un solo espacio de varias hectáreas de extensión centros de investigación, escuelas y espacios para la difusión artística. De suerte que tenemos en el Centro Nacional de las Artes 5 escuelas de diferentes disciplinas. Tenemos el Centro de Capacitación Cinematográfica, tenemos la Escuela Nacional de Arte Teatral al fondo, tenemos la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y tenemos también la Escuela de Artes Plásticas, Grabado y Escultura La Esmeralda y al fondo la Escuela Superior de Música. El CENART es sede de 4 escuelas artísticas profesionales: danza, teatro, música y artes plásticas, pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes. La oferta académica que ofrecemos no solamente es la de la escolaridad formal de estas 5 escuelas que he mencionado, sino que contamos con una dirección de desarrollo académico. Esta dirección de desarrollo académico tiene un programa especialmente abocado a lograr la inter y la transdisciplina, a fomentar entre los estudiantes, el público interesado y los profesionales una posibilidad de hacer un enlace, un entrecruce, de hacer indagaciones de un campo de creación y de investigación artística hacia otro. El Centro Nacional de las Artes, CENART o CNA,
es un centro artístico de la Ciudad de México que tiene como objetivo desde 1994 el de fomentar el arte y ser un espacio de cooperación artística y académica entre diversas instituciones. Como les comentaba, hace 20 años se abrió este Centro Nacional de las Artes. A partir de que se convirtió realmente en muy corto tiempo en una figura de referencia en los nuevos modelos educativos y de difusión de las artes, una serie de centros que ya existían y otros que se crearon tratando de seguir el modelo del CENART, proliferaron a lo largo del territorio nacional. A este momento contamos con 20 centros de las artes, centros de producción o centros de las artes a nivel nacional, y con todos ellos tenemos una relación académica, también reciben un apoyo económico para el desarrollo de sus actividades sustantivas, y bueno, pues es de alguna manera la réplica de lo que el Centro Nacional de las Artes es a nivel nacional. Cada uno de estos centros es a nivel local, estatal y muchas veces regional, porque el ámbito de influencia es digamos, más extendido. La Biblioteca de las Artes es única en su género en el país, pues cuenta con más de 550,000 materiales de diversos tipos. Bueno, la Biblioteca de las Artes es otro tesoro que custodia el Centro Nacional de las Artes. Estamos hablando de la más importante biblioteca dedicada a las artes en México, en todo México, y probablemente sea una de las primeras a nivel latinoamericano. Se custodian ahí más de 700,000 objetos que pueden ser programas de mano histórico, documentos, libros, videos, grabaciones de las diferentes disciplinas, en fin, y es una biblioteca que está abierta para consulta pública de manera gratuita, ya sea presencial o por internet. El Centro Multimedia es exactamente el laboratorio de la nueva tecnología aplicada a las artes. Tenemos varios proyectos, varios programas en los cuales se da asesoría a los jóvenes artistas. Tenemos residencias internacionales en que especialistas de diversas partes del mundo vienen a compartir sus experiencias con los estudiantes. ¿En qué consiste el programa El CENART sale a la calle? El programa CENART sale a la calle es una extensión del CENART para formar y propiciar que el público venga al propio centro. Vamos a visitar escuelas, vamos a visitar públicos vulnerables, vamos a algunas zonas de la ciudad que no cuentan con infraestructura cultural, y ahí se llevan a cabo lecturas, actuaciones de danza, de teatro, en fin, se informa sobre la oferta que tiene el Centro Nacional de las Artes, que en una muy buena parte es una oferta gratuita. ¿Cómo invitaría al público de Horizonte Iberoamericano para que se informe de esta enorme oferta académica que tiene el CENART? Con mucho gusto. Para los niños tenemos también una oferta muy nutrida. Les pido que consulten nuestra página de internet www.cenart.gov.mx. Los fines de semana tenemos un Centro Nacional de las Artes llenos de niños con experiencias de música, de danza, talleres, en fin, la oferta es muy variada y tenemos un programa especialmente dedicado a los niños porque los niños son el público del futuro. Así es que les extiendo una cordial invitación, los esperamos en el Centro Nacional de las Artes, que está ubicado en Avenida Río Churubusco, esquina Tlalpan. Agradecemos a Ricardo Calderón por habernos recibido en el CENART. Continuamos. En plena era de los videojuegos, no está de más echar un vistazo al pasado y conocer algunos juguetes que fueron muy populares, como las canicas. ¿Qué les parece si vemos el siguiente collage? Escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. Por la escalera con tren, van las canicas en tropel. 10 y 20, 30 y 40 y más de 100 al escapar se fueron cuesta abajo las canicas, formando un torrente de bolitas saltarinas.
Ha llegado el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano y agradecerles su atención. Esperamos que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban un correo a horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes Jadia Escobar y Gerardo Bernal. Hasta entonces.